Buenas noches para todos. Han pasado ya las 20:30 de este jueves 14 de mayo. Finalizó el noticiero y es el momento de Agenda 3. Así que una vez más estamos aquí compartiendo con ustedes la pantalla de Misiones 4, el canal líder de la provincia de Misiones, con nuestra propuesta de Agenda 3, 3 temas, ubicarlos en contexto y anotarlo, porque de esto se va a seguir hablando durante bastante tiempo. Soy Marcelo Teles, les agradezco que estén aquí acompañándonos y aprovecho para presentar también a nuestro equipo, nuestro productor periodístico Daniel Barrios, Mara Sepúlveda, la productora ejecutiva, y también Bernardo Torres, el editor y director de este programa. Estamos transmitiendo desde Oberá, Misiones, y es una producción general de la Cooperativa de Trabajo de Comunicación, El Trillo. Así que aquí estamos y con mucho para compartir con ustedes en este día jueves, con frío, y con temas que seguramente van a estar preocupándonos y mucho. Ya que estamos, hacemos en todo caso la introducción de cuál va a ser nuestro temario. Siempre les decimos 3 temas, un tema nacional, un tema internacional y un tema de la Tierra Colorada. Vamos a hablar hoy de algo que van a tener que estar atentos y que van a sentirse identificados seguramente, porque como tema nacional vamos a hablar de que el algoritmo se metió en la política. Hay una pregunta que parece de filósofo, pero es de periodista. ¿Quién decide lo que pensás? No lo que lees, no lo que ves, lo que pensás, lo que crees que es tuyo. Para esto vamos a contar con el aporte del periodista especializado en tecnología y en digitalidad, que es Mariano Quiroga, y con el que hemos estado hablando en estos días y que realmente ha dejado muchas preguntas. ¿Cómo se puede unir la filosofía con la tecnología? Lo van a ver enseguida. Después, en el bloque internacional, tendremos el aporte de nuestro periodista especializado en internacionales y que también es nuestro productor periodístico, Daniel Barrios, porque vamos a hablar del Honduras Gate, algo que seguramente hasta ahora no habían escuchado absolutamente nada. Audios filtrados que revelan una trama transnacional. Un anterior presidente, un actual presidente de Honduras, Trump, Milei, Netanyahu, todo eso en una ensalada rusa, que termina siendo una operación de injerencia regional. Eso es el Honduras Gate y de eso vamos a estar hablando. Y después, en el bloque de la Tierra Colorada, el título es El interior que duele. Crisis social en Misiones y en el interior profundo de nuestra provincia. Eso que los números no muestran. Para esto vamos a contar nosotros con el aporte de 2 referentes. Una concejal de 2 hermanas, si bien es de Bernardo Irigoyen, pero ella vive en 2 hermanas, el nuevo municipio, el municipio 79. Y también del presidente del Honorable Consejo Deliberante de Campo Viera, del licenciado Juan Maidana. 2 ciudades que tienen aproximadamente 10.000 habitantes cada una. ¿Cómo se siente esta situación, esta crisis económica, no en la capital, no en las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades? De eso vamos a estar hablando este día jueves en el bloque que tiene que ver con la Tierra Colorada. Nos vamos a la presentación del bloque nacional y rápidamente empezamos con el primero de los temas. El algoritmo se metió en la política. Comenzamos a desarrollar el bloque nacional al que titulamos en esta emisión El algoritmo se metió en la política. Nosotros seguramente para ir hasta el súper tenemos que llevar el teléfono, estamos conectados permanentemente, pero realmente ¿cómo es que puede influir esta situación no solo en nuestras compras, en nuestra vida cotidiana? ¿Alguna vez ustedes
se habrán identificado con algún meme, con algún flyer, con algún comentario que hay en alguna red social. ¿Creen ustedes que todo eso es al azar? Y si no fuera así, y si realmente hay gente que ha pensado y mucho cómo influir en nuestra vida cotidiana y más allá de lo que puede ser una compra nada más a partir de las redes sociales o a partir de ese famoso algoritmo. Para esto nosotros vamos a contar hoy, esta noche, con la participación de Mariano Quiroga, un periodista, colega especializado en tecnología y en digitalidad, porque ya nuestra vida es también digital, así como tenemos una vida social en lo que es la vida cotidiana, también nos desarrollamos en la digitalidad. Así que vamos a escucharlo y vamos a tratar de interpretar esta comparación entre la filosofía y lo que nos está pasando en el día a día, no solo con las redes sociales, sino con muchos otros elementos más que están vinculados con la vida digital. Lo escuchamos a Mariano Quiroga. Cuando volvamos, vamos a estar asociando todo lo que estamos viendo con dos cuentas, una de Facebook y una de Instagram, que seguramente en algún momento la habrán visto. Bueno, vamos a hablar de lo que se llama como el uno que vive en tu celular. ¿Alguna vez scrolleaste una hora entera y no recordás ni un solo video de los que viste? ¿O le diste like a una opinión que ni sabías que tenías hasta que la viste formulada en una pantalla de celular? ¿O te sorprendiste repitiendo en voz alta una frase que jurás que es tuya, pero la leíste 3 veces esta semana en distintos formatos, distintos colores, distinta tipografía, y siempre fue la misma idea? Bueno, eso tiene nombre. Y un filósofo alemán lo describió hace exactamente 100 años, sin ver ningún celular, sin tener en cuenta ninguna red, sin haber experimentado jamás la angustia de abrir Instagram a las 2 de la mañana sin saber por qué. Y sin embargo, podemos decir que lo vio venir. Estoy hablando de Martin Heidegger, que publicó en 1927 el libro Ser y Tiempo, un libro difícil, denso, que la mayoría, muchos citan sin haber leído, pero que hay una idea en ese libro que no necesita un doctorado para entenderla, que es muy sencilla, es muy simple y que realmente es muy interesante poder resaltarla en este momento de hipermodernidad. ¿Qué es esto? Al contrario, se entiende mejor en la calle que en la academia lo que te voy a decir. Heidegger dijo que la mayoría de los seres humanos vivimos en un modo que él llamó el Das Man, que en castellano es el uno o el se, entre comillas. Es importante poder decir esto. ¿Qué significa eso? Que uno se viste así, que uno opina sobre esto, que uno si quiere ese laburo, ¿no? De repente todos queremos ser influencers, creadores de contenido, digo, entramos en esa dinámica de acomodarnos a las tendencias, que lloramos o festejamos determinadas conquistas, muchas veces superficiales, y que otras no, o sea, somos selectivos sobre aquello que nos agrupa y sobre aquello que nos conmueve, y que también tiene que ver con qué cosas festejamos o que no. Digo, de repente estamos todos en una lógica parecida a esto de estar contentos por lo de Colapinto o demás, cuando quizás anteriormente nunca habíamos estado interesados en lo que tiene que ver con el automovilismo. O muchas veces cosas importantes las dejamos de lado, muchas tragedias que son sí, por ahí causas nacionales las delegamos. El uno no es un individuo, no tiene cara, no tiene nombre, no es el Estado aunque el Estado lo usa, no es el mercado aunque el mercado lo necesita, es algo más difuso, más omnipresente, más difícil de señalar con el dedo. Es el cómo todo el mundo hace, que te ahorra el trabajo de pensar y sobre todo el trabajo de decidir. Es como seguir la manada, es el famoso flautista de Hamelin, el que está detrás de todas estas plataformas que consumimos a diario. La trampa, dice Heidegger, es que te hace sentir seguro, cómodo, arropado, porque empezás a generar tribu, o como se dice en el ambiente de la tecnología, comunidad. Porque cuando haces aquello que es lo que se hace, entre comillas, nadie te puede criticar demasiado.
Entonces, de repente también uno expresa determinados pensamientos vinculados al odio. Yo siento que esto está muy vinculado a esto de empiezan a surgir teorías que durante muchísimo tiempo estaban completamente desterradas, desde las más graves, que tiene que ver con el negacionismo hacia lo que sucedió en la última dictadura militar, hacia cuestiones como por ejemplo de que la Tierra es plana o que las palomas son enviadas por el FBI y que se recargan de los cables de electricidad. Digo, cuando empiezas a encontrar varios que más o menos opinan como vos, dentro de esa lógica es como que te sentís mucho más cómodo a la hora de poder expresarla. ¿Por qué? Porque estás adentro. Sos parte de un rebaño anónimo, donde nadie es nadie, pero todos somos todos. Todos conforman ese colectivo. Ya tenemos que pensar el sujeto colectivo, no solamente aquellos que nos cae bien a nivel ideológico, sino toda aquella persona que se comulga con otras, ya empieza a construir un colectivo. Muchas veces tenemos alguna idea que seguramente en algún lugar la vimos, la escuchamos, la compartimos, pero cuando nos encontramos en otro, nos sentimos parte de eso. Yo les hablé de 2 cuentas, una de Facebook, de Instagram, y también están, si no me equivoco, en TikTok y en alguna otra red. Una es Coherencia, por favor, y la otra es Indignados Argentina. Si ustedes supieran quiénes están detrás de esas cuentas, no es nada que, como les decíamos al principio, sea azaroso, no es al azar. Está bien pensado, está bien diseñado y logra que además uno de verse identificado comparta directamente ese pensamiento haciendo un sencillo compartir en la red social que sea. Vamos a escuchar la segunda parte de esta nota con Mariano Quiroga y seguramente van a quedar muchas más preguntas todavía para seguir analizando. El problema es que esa seguridad también implica una huida de vos mismo. No sos falso, no sos hipócrita, necesariamente, pero es más sutil. Simplemente delegaste tu existencia, tu pensar. Lo subcontrataste, lo tercerizaste al murmullo colectivo que decide por todo sin que nadie lo haya elegido. Y cuando no estás en el modo C, la pregunta es ¿quién sos? Cuando algún día se te apague el celular, o como dice un amigo, desconectan el enchufe, ¿a dónde vas a recurrir? ¿Dónde te vas a cobijar? ¿Dónde vas a construir guarida? Eso, que es la ausencia y es la huida de ese C construido en la digitalidad, es también el modo de empezar a encontrar el ser auténtico. Porque es esto, ¿no? ¿De qué huís? ¿Dónde estás huyendo? Y demás. De varias cosas quiero cerrar con algo que me parece muy interesante, que es de qué huye uno cuando dice estas cosas. Huye de la muerte. Heidegger no era un tipo oscuro por gusto, era un tipo que tomaba en serio lo que la mayoría prefiere no pensar. Muchos dirían que era un pesimista. Y lo que decía es esto: la muerte es la única posibilidad que es 100% tuya, intransferible. Nadie puede morir por vos, nadie puede hacerlo en tu lugar, ni pagarte para que lo hagas en el tuyo. No hay un avatar que reemplace el morirse por vos. Vos te vas a morir. A lo sumo sí quedará un avatar dando vueltas en la digitalidad. Y bueno, cuando uno mira muchas veces algunos perfiles de Facebook, lo encuentra como un gran cementerio, un montón de cuentas abiertas de gente que ya no está lamentablemente en este plano. Pero lo que te hace individual es la muerte, de una manera que ningún otro lo logró. Ningún fracaso, ningún amor puede igualar lo que es 100% tuyo. Vos podés fingir estar enamorado, no podés fingir estar muerto. Y justamente por eso lo evitamos con todo lo que tenemos y con todo lo que el sistema nos vuelca y con todo lo que el sistema nos da. Porque enfrentar que te vas a morir, de verdad, no como concepto abstracto, sino como certeza visceral, te obliga a preguntarte qué estás haciendo con el tiempo que tenés. La economía y la atención lo que hace es capturar ese tiempo. Capturan tu atención, entonces tu ser individual y tu autenticidad y tu ser frente a la muerte queda completamente corrido de ese margen. Y te obliga a elegir, a priorizar. Uno diría de que vive 2 veces, cuando nace, o mejor dicho, nace 2 veces. Cuando nace en sí mismo y cuando se encuentra con que es un ser finito. Es la otra manera en la cual uno empieza a nacer, cuando se da cuenta y acepta esa finitud.
Entonces yo lo que te propongo muchas veces es eso, hacer el ejercicio, estar un par de horas sin el celular prendido, sin tener que recurrir a nada, a ningún paliativo artificial para suprimir esa angustia y empezar a preguntarte quién sos cuando la digitalidad no la tenés al alcance para tapar tus vacíos existenciales. Es necesario y hace falta pensar un poco más, porque hemos dejado todo en manos de ese otro que no sabemos quién es, de que el que está todo el tiempo al lado nuestro, que es el celular o que es la compu, o en todo caso también la televisión, en donde uno también está muchas veces colgado de YouTube o de otras cuestiones. Todo eso sirve para pensar, porque quienes se basan en esos sentimientos, el miedo, el odio y demás, son los que nos generan esa dependencia de esa digitalidad. Cuando vayamos a las conclusiones finales del día de hoy, vamos a estar hablando un poquito más de esas dos cuentas y de cómo tienen la capacidad de influir hasta en elecciones nacionales, provinciales, municipales. Y no nos olvidemos que hace algunos días, 2 semanas creo, estuvimos en el bloque internacional hablando de Peter Thiel, que todavía está en la Argentina, y que una de las cosas que le dijo al presidente de la Nación es que él iba a hacer todo lo necesario para que pueda ganar las elecciones. Fraude electoral no hace falta. Hay que seguir trabajando en estas cuestiones vinculadas también con la filosofía y vinculadas con esa digitalidad. Nos vamos a ir al bloque internacional y ya vamos a estar en comunicación con Daniel Barrios y nos va a contar por qué el título de hoy es Honduras Gate. Espere que ya seguimos con esto. Ya estamos en el bloque internacional. Y si hay algo que le gusta al espectador es el espionaje, el recontraespionaje y el recontraespionaje. Por eso el título de este bloque internacional de este jueves 14 de mayo es Honduras Gate. Un trabajo de investigación que está desarrollando nuestro periodista especializado, nuestro analista internacional, nuestro productor periodístico, Daniel Barrios, a quien le damos la presentación. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Marcelo y equipo, ¿cómo están todos ustedes? Y sí, ahí tenemos una linda historia de espías. Nos falta saber cómo llegaron estos audios, pero hoy vamos a hablar de lo que vos mencionaste recién, Honduras Gate. Resulta que saltó un escándalo por la difusión a través del canal Red, que está dirigido por Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno español, líder de Podemos, que hoy se dedica al periodismo, con La Base, por ejemplo, uno de sus programas de radio, y con un portal digital que se autotituló hondurasgate.ch. En esta serie de audios, son 37 los que revelaron hasta el momento, se desarrolla una historia de indultos amañados, de compra de voluntades, de narcotráfico. Y bueno, vamos a pasar a escuchar la primera parte, donde escucharemos a un expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, conocido como JOH por el gran público, hablando con el actual presidente y algunas cosas más que les iremos contando en el medio. Pero ¿a quién involucra todo esto, Marcelo? Involucra a otros presidentes, como Donald Trump, como Javier Milei y como al líder de Israel, Benjamín Netanyahu. Escuchamos y después lo conversamos. Todo sorpresa, escuchamos los audios. Dale. Necesito por favor que me manden a la cuenta de Rosales unos $150,000, por favor, porque aquí vamos a rentar un apartamento y hoy vamos a montar una oficina para poner una unidad de periodismo digital. Me lo va a manejar alguien más de aquí, del equipo del presidente de Estados Unidos. Bueno, él es de los republicanos que nos están colaborando.
nos van a montar un sitio de noticias donde van a sacar unos datos importantes sobre Manuel Zelaya y Xiomara Castro. Te voy a transferir desde una cuenta de un amigo, a ver si te lo pueden entregar en efectivo, pero explícame qué vamos a hacer con eso, qué ganamos. Vamos a montar una célula, presidente, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen allá en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa, muy buena, y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia, y lo más importante, contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya. También creo yo que necesitas un poco más de dinerito para vos. Te vamos a mandar otros 150,000 y así vos podés sobrevivir un poco más allá. Vamos a sacarlo de INSEP. Y es necesario yo tener esa liquidez porque vamos a montar una oficina aquí con el apoyo de algunos republicanos para poder atacar y ya extirpar el cáncer de la izquierda ahí de Honduras y de toda Latinoamérica. Le contaba que al presidente de Afura que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con $350,000 también. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando ya para el tema de los mexicanos. Estamos bastante listos y esperando que esto avance fuerte y... Presidente, si gusta, omitamos los detalles, solo quería confirmar la cantidad. Ya que ya la sé, yo me voy a encargar de toda la gestión, $300,000 entonces. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en todas estas jornadas importantísimas que eran para el país muy necesarias, al gobierno de los Estados Unidos por su apoyo, al gobierno de Argentina por su apoyo, al gobierno de El Salvador por su apoyo, y a todas las personas que se pusieron a disposición, darles las gracias, ¿ok? Eso en primer lugar. En segundo lugar, llamar a la unificación nacionalista para que estemos todos juntos y podamos no solo dejar de entrar en debate, sino escuchar lo que dice el presidente Juan Orlando Hernández. Hay que hacer algo más importante, que es alinear a todas las iglesias para que nos apoyen. Las iglesias son las que nos van a encargar de que la gente le olvide el pasado y que piensen que fue la izquierda que hizo eso. La verdad que no falta ninguno, están todos, $350,000 Milei, $150,000 y otros $150,000 el papi, porque el nuevo presidente Nari Asfuru, le dicen el papi no me acuerdo cuánto. Papi a la orden, Papi a la orden para poner la tarasca. En este caso sí, vos viste que él estaba solicitando una colaboración. El expresidente Hernández, primero condenado por el tráfico de 400 kilos de cocaína a los Estados Unidos y después indultado por Trump a pedido de Israel. ¿Para qué? Aparentemente lo indultan para hacer esto, una propaladora de fake news precisamente contra los gobiernos progresistas de América Latina. En este caso principalmente hablan de Claudia Sheinbaum en México y del presidente Gustavo Petro en Colombia. Me imagino que también tendría alguna injerencia sobre lo que va a pasar en Brasil, que es una elección muy importante en este momento y que en este momento se está desatando un escándalo que después vamos a hablar de la elección en Brasil. Un poco de todo, quiero destacar esto del pedido de colaboración y que Aspura le dice, bueno, te vamos a mandar un dinerito más. Quiero destacar también que no era un secreto, que estaban todos los integrantes del gobierno hablando de esto, y quiero sobre todo destacar la participación de las iglesias, que él mismo lo dice, las iglesias principalmente evangélicas, con Onda Reingamber en los Estados Unidos, para moldear un poco el cerebro de la gente, y como él mismo dice, que piensen que la izquierda hizo todo lo malo, que precisamente fueron sus gobiernos los que lo realizaron. Punto aparte con los involucrados,
Vamos a escuchar las reacciones, principalmente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y bueno, me parece un dato importante que hablemos con Pablo Iglesias. Gracias a la gentileza de la gente del Canal Red, tenemos este audio, sobre todo de la presentadora cubana Daniela, que ha sido muy gentil en ayudarnos. Así que escuchamos, presidenta Sheinbaum de México, Pablo Iglesias, quien está llevando adelante esta investigación. Sí, escuché los audios, no vi completo el reportaje, la verdad vi una parte, y sí es de llamar la atención. O sea, es un expresidente, ¿no?, de Honduras que fue detenido y llevado a Estados Unidos por asuntos de narcotráfico. Se le libera, no se entendió muy bien su liberación, y después aparecen estos audios donde dice que va a ir a Honduras a organizar una oficina para afectar particularmente a Colombia y a México, financiada por gobiernos extranjeros, particularmente Argentina. Entonces, ¿les molesta a nuestro gobierno? Pues muy probablemente. ¿Por qué? Porque no nos plegamos a lo que ellos piensan. Porque gobernamos para el pueblo. No les gustan los gobiernos que gobiernan para su pueblo. No les gustan los gobiernos que mantienen su soberanía. No les gusta el humanismo mexicano. ¿Qué nos compete a nosotros? Más allá de que qué bueno que se den a conocer estos audios. Es informarlo, es debatir, es abrirlo. Fíjense, si no existiera la mañanera, no podríamos estar diciendo de dónde viene todo esto. Y al mismo tiempo, pues garantizar que seguimos cerca del pueblo. Porque por más campañas, miren la campaña de esta semana. ¿Y por qué no afecta al gobierno que representamos? ¿Por qué nos podemos seguir levantando? ¿Por qué vamos con la gente y la gente nos saluda? Porque hay un pueblo consciente. Lo más importante para los que somos parte de los gobiernos de la transformación, primero es mantener nuestros principios. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y segundo, es estar cerca del pueblo. Mientras sigamos cerca del pueblo, no nos van a hacer nada. Por más campañas, por más falsas noticias. Porque hay una cosa que tenemos nosotros y es autoridad moral. Y la gente lo sabe. Entonces, podrán montar una oficina de campañas sucias contra nuestro gobierno en Honduras, con recursos de un pueblo amigo, a través de su gobierno. No va a haber mella. Pero si nosotros nos mantenemos con nuestros principios y nos mantenemos sabiendo lo que tenemos que hacer en el marco de nuestra Constitución, de las leyes y de respeto a la soberanía, nadie va a afectar el proyecto de transformación. Hay cosas que cuando tienes una cierta educación política puedes sospechar, pero cuando las escuchas, cuando escuchas a los protagonistas políticos, pues ver cómo se habla de una injerencia con respecto a Honduras y con respecto a América Latina de manera tan clara, a escuchar a un tipo que fue presidente de su país y condenado después por tráfico de cocaína, indultado por Trump, hablar de que Israel habría trabajado para que se produjera ese indulto, hablar abiertamente de que van a trabajar a favor de los intereses de Estados Unidos en Honduras, hablar de que van a trabajar con Estados Unidos para crear una célula de fake news para atacar al gobierno de México, para atacar al gobierno de Colombia, escucharle reconocer que ha habido financiación por parte de Javier Milei, bueno, pues revela un modus operandi mafioso de las derechas en América Latina y una subordinación cipaya a Trump, en el que, bueno, pues la injerencia sobre la soberanía de los países latinoamericanos es una realidad que se organiza, que se practica, que tiene que ver con las bases militares, que tiene que ver con expulsar a China de América Latina y que tiene que ver también con organizar medios de comunicación que se especializan en fake news y que normalizan la mentira. Cuando uno se pregunta dónde va a parar la plata, que no va a las universidades, no va a los jubilados, no va a los discapacitados, mira vos, qué casualidad. Financiar campañas anti otro gobierno populares. No robar, no mentir y no faltarle al pueblo, dijo la presidenta de México. Ninguna de las cosas que están pasando en este momento en la Argentina, Daniel. Tal cual, tal cual. Y para cerrarte, destacar poca repercusión en la prensa local, en Argentina, poca repercusión en la prensa
de América Latina. Están empezando los grandes diarios como El País a publicarlo. Y quiero destacar a quién estaría ayudando el presidente Milei. Esta gente le ha hecho un golpe de Estado en 2009 a Manuel Zelaya, a quien mencionan en los audios, y quiero destacar algunas cosas que nadie precisa, ¿no? Pero días antes, Mel Zelaya, que ingresó con el Partido Liberal al gobierno, cambia de ideología, se empieza a acercar a Chávez, se alía al ALBA, se inscribe en Petrocaribe. Petrocaribe le estaba por dar fertilizantes para que pueda mejorar su producción agrícola, y unos días antes del golpe él había hablado con los grandes productores agrícolas para decir: dejemos de hacer monocultivo y empecemos a producir alimentos para el pueblo. Yo le financio los fertilizantes. No quisieron, y pocos días después tuvo el golpe de Estado en el cual lo sacaron en la madrugada, se lo llevaron en un avión que aterrizó en la base aérea de Palmerola, que es la mayor base aérea de los Estados Unidos en Centroamérica, y después lo llevaron a Costa Rica, y dos nombres que fueron los principales fogoneros del golpe de Estado en Honduras: Barack Obama y Hillary Clinton. Estados Unidos dio inteligencia, apoyo diplomático y económico a los golpistas. Un poco estamos viendo a quién estaría ayudando el presidente Milei. Como podríamos decir, noticia en desarrollo, y también esta historia continuará. Daniel, muchas gracias por todo siempre. Seguimos trabajando con lo que nos queda del programa, pero cerramos en este momento el bloque internacional. En 7 días una nueva posibilidad de traer este tipo de noticias que no la encontrás en otros lados. Con todo gusto, Marcelo, nos volvemos a ver cuando la noticia nos requiera. Gracias. Un abrazo, Daniel Barrios desde Buenos Aires. Daniel Barrios, nuestro productor periodístico, analista internacional. Y ya nos vamos rapidito para la tanda. Saludo para los auspiciantes y volvemos porque nos queda el bloque de la Tierra Colorada. Lo que duele, la misión es profunda. Tauriel Showroom de Maderas, calidad que construye confianza. Buena calidad y variedad de maderas. Visita Tauriel Showroom de Maderas, donde encontrarás todo para tus proyectos, con atención personalizada y los mejores precios. Estamos en Avenida de las Américas, 1639. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Los sábados también hasta el mediodía. Tauriel Showroom de Maderas, calidad que construye confianza. En Instagram, @TaurielMaderas. RPD Noticias es información con opinión, información actualizada y destacada, notas de opinión y entrevistas. Un equipo de profesionales al servicio de la verdad. Desde el 2012, activos en la web. Seguinos en las redes. RPD Noticias. rpdnoticias.com.ar. Facebook, RPD, Red de Prensa Digital. Instagram, @Agencia RPD. Y en X, @RPD Noticias. Colonia Chapá, un corredor turístico en Colonia Alberdi y General Alvear. Un destino donde la naturaleza, el descanso y las experiencias reales se encuentran. Colonia Chapá. Alojamientos en plena naturaleza, balnearios, arroyos, piscinas y paisajes únicos en cada recorrido. Colonia Chapá te ofrece escapadas diferentes todo el año. Ingresá ahora en www.coloniachapá.com.ar y planifica tu próxima experiencia. Colonia Chapá. Descubrí un destino único. Chacra, la señal nunca se atrasa. Con pasión misionera, te damos red donde sea. Valenzuela, sistemas, llevamos internet donde nadie más llega. Donde nadie más llega. Valenzuela te conecta. Te llevamos internet donde lo necesites. Valenzuela Sistemas. WhatsApp 3755 34 11 77.
Volvimos en la segunda parte de Agenda 3 en este jueves 14 de mayo y es el momento de recordarles, este es el libro que vamos a sortear a fin de mes, libro de Gabriel Russo, Entre Tiempos, una ficción que implica algo de la realidad porque es un profesor de historia que tiene la posibilidad de inventar la máquina del tiempo y quiere volver a 1955 para evitar el golpe de Estado contra el presidente Juan Domingo Perón. Recuerden entonces Entre Tiempo y ahí tienen el teléfono para mandarnos WhatsApp, para mandarnos algún mensaje y nos vamos ya directamente al bloque de la Tierra Colorada en este momento. Último bloque de Misiones, la Tierra Colorada, y el título en este día jueves 14 de mayo es El interior que duele. Crisis social en el Misiones profundo, que los números no muestran. Estos días estuvimos viendo en las tapas de los diarios de la provincia de Misiones lo que está pasando en Posadas, también sabemos lo que está pasando en Oberá, pero nosotros queremos hablar de la crisis social de Misiones desde otro ángulo, con otra mirada, desde otro espacio geográfico, desde el Misiones profundo. Por eso, este informe va al interior del interior. Y por eso vamos a escuchar directamente quienes están en este momento en el territorio, tanto en Dos Hermanas como en Campo Viera, porque estos números muchas veces no aparecen en la estadística, pero son números de la cotidianeidad. Vamos a escuchar en primer lugar a Carmen Borges, a Lola Borges, como así la conocen allá en Irigoyen, en Dos Hermanas. Ella es concejal de Bernardo de Irigoyen, pero vive en Dos Hermanas, en el municipio número 79 de la provincia de Misiones, y nos estaba diciendo esto cuando le preguntamos, Lola, ¿cómo están las cosas allá en este momento? Vivo en Dos Hermanas. Quería hablar un poquito de la economía de nuestra región, que la verdad que la estamos viendo todos los días. Cada vez se pone más complicada la situación. Ya no hay prácticamente lo que reducir dentro de un hogar para ver si sobra algunos pesos, algunos mangos. Todo lo que pueden están bajando día a día. Yo hablo con la gente todos los días y todos los días escucho a la gente que lo están pasando mal. Más allá de que algunos tengan para solventar lo mínimo que es la comida, asimismo mucha gente me comentan que tuvieron que sacar varias cosas. Así que no podemos decir que está bien la economía de nuestro país porque no es verdad. Cada vez se pone más complicada la situación y escuchar a un presidente de la nación decir que la economía está estable, que no hay inflación, que todo se está ordenando, la verdad que le falta mucha verdad en las palabras del presidente porque la realidad es totalmente otra y la realidad es una sola. Hay muchísima gente que tienen que sacar diferentes ingredientes, diferentes, ir cortando todo lo que pueden. Ya no saben más qué hacer, porque dicen que ya no saben dónde más, dejar de comprar, porque con todo que acá se compra mucho en Brasil, la verdad que mucha gente va a Brasil, compran allá para poder ir llevando, a sí mismo no le alcanza, porque los servicios aumentaron todo, aumentó la luz, aumentó el gas, aumentó el cable, internet, todo, el gas, cada día sube más, entonces se pone bastante difícil la situación. Entonces no veo en qué el gobierno nacional está haciendo bien las cosas. La verdad que para mí está gobernando para unos poquitos, para un entorno de él y no para los argentinos. Entonces de eso muchas veces no queremos ni hablar porque nos da una cierta impotencia
al ver la necesidad de la gente, al ver que la gente están tratando de evitar muchísimas cosas, de comprar cosas que por ahí tenían hábito de comprar y hoy hay que dejar de comprar. Si llevan la leche, por ahí no llevan una fruta, si llevan la fruta no pueden llevar la leche y así está la situación. La verdad que eso nos da mucha tristeza, mucha impotencia y mucha gente sin laburo, personas que por ahí antes hacían un pan, salía a vender, se vendía fácil, hoy ya no. Salían a vender una cuca, una verdura, hoy se puso bastante complicada la situación porque los que compraron en una semana, en la otra ya no van a comprar y por ahí pasan 2 semanas sin poder comprar porque la cosa se pone difícil. Tienen que pensar y tenemos que pensar en sí qué es lo que pagamos primero, qué es lo que compramos para que alcance, porque la verdad que hoy, si vamos a hablar de cuánto está la canasta básica y los pocos que tenemos una entrada, no alcanza. Imagínense aquellos que vivían solamente de su emprendimiento, ¿no? Eso se puso mucho más difícil. Entonces la situación cada día se pone más complicada. La fuerza de lo simple, el ejemplo del que hacía pan y que podía vender y que hoy, si te compran, hasta dentro de 2 semanas no te vuelven a comprar. Multiplicamos a 2 hermanas por todos los municipios de la provincia de Misiones y por el resto del país también. Lo escuchamos ahora al licenciado Juan Maidana, que es el presidente del Honorable Consejo Deliberante de Campo Viera, que es trabajador social y que a la par está permanentemente en el campo, en el territorio, en el terreno, en el barrio y en el barro. Lo escuchamos a Juan Maidana. Respecto a la realidad social, socioeconómica integral, la verdad que en nuestra comunidad, en nuestra querida Campo Viera, se está viviendo momentos difíciles que son réplica de las políticas económicas nacionales y que se observa en el día a día, en mis trabajos como trabajador social, en la atención de diferentes temáticas y diferentes realidades. Ahí específicamente en la cuestión de la demanda de alimentos, es una demanda importante que ha crecido en la comunidad. ¿A raíz de qué? A raíz de situaciones de desempleo, a raíz de situaciones de conflictividad familiar. ¿Por qué? Porque la realidad, la crisis económica lleva a la crisis social. Día a día tengo casos de asesoramiento de conflicto familiar, llámese violencia de género, llámese ley 14 número 6, y que llevan a procesos judiciales que cuando uno analiza y cuando uno investiga, en el fondo es una cuestión socioeconómica. Y en nuestro caso de Campo Viera, que llevan procesos judiciales de alimento, procesos de responsabilidad parental, lo que era tenencia en su momento, y que también tenemos un condimento difícil que queda ahí de no acceso a poder llevar adelante este pedido, es decir, se le complica peticionar porque Campo Viera los conflictos de familia fueron llevados a la localidad de Aristóbulo del Valle. Antes se realizaban en la localidad de Oberá, que queda un urbano, ¿no? Tomar un urbano desde Campo Viera a Oberá es accesible. Pueden tener su turno en defensoría. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto es lo que está pegando bastante fuerte en la sociedad y que quedan sin accesibilidad a esa respuesta de peticionar el derecho al alimento, el derecho al proceso judicial de responsabilidad parental y o también de régimen de visita.
Y en los datos por ahí más agudo se puede observar en algunos barrios abuelos que tienen solos, a veces que no tienen vínculo de apoyo familiar, en situación de crisis, donde me ha tocado inclusive poder gestionar la incorporación en hogares a través del proceso de judicialización, por ejemplo, que han llegado a Santa Teresita, que hoy también está colapsado. Estas realidades que son, en definitiva y en el fondo, económicas, hacen que la realidad social y el tipo de vínculo se vaya haciendo más doloroso, más emocionalmente conflictivo. Son las cuestiones de que la vecina y el vecino también vayan teniendo un criterio de vida individualista. Se va perdiendo el lazo de solidaridad, se van perdiendo los lazos de lo colectivo, de poder trabajar por el otro. Hay muchas acciones todavía solidarias, ¿no? Por eso la sociedad está resistiendo. ¿Qué es lo que está pasando también en Dos Hermanas, tan cerca de Brasil? ¿Qué pasa con los trabajadores? La escuchamos a Carmen Borges. Cada día se pone más complicado en la economía porque hablo con la gente y me dicen que ya no tienen más lo que reducir. Con todas las mujeres que hablo, ya la mayoría, las que yo tengo contacto, que la cosa cada vez se pone más difícil. Aquellas que tenían emprendimiento, que hoy ya no pueden llevar adelante, que tuvieron que cerrar ese emprendimiento porque no había más cliente, porque la gente ya de alguna manera se va reduciendo todo lo que se puede reducir. Y bueno, como siempre hablamos, por ahí lo único que queda es sujetar lo poquito que se puede para alimentarse, porque eso ya sería el límite, ¿no? Comedor no tenemos en Dos Hermanas, así que en ese aspecto no contamos con comedor. Lo que sí tenemos es un merendero que se hace una vez a la semana para los chicos. Y bueno, tuvimos algunos días que no se preparó la leche, pero ya esta semana estamos retomando con lo que es la leche nuevamente para un grupo de chicos. Y bueno, es seguir luchando, no queda otra. Pero que la situación económica está afectando muchísimo, sí lo está. Eso no nos deja duda a nadie. Muchísima gente sin laburo, mucha gente pidiendo si sabemos de algún trabajo que necesitan trabajar porque tienen chicos en la escuela. Y bueno, pero la realidad es esa. Así que quiera Dios que pronto eso pase y que vuelva a una normalidad en nuestro municipio, en nuestro país, porque yo creo que no somos los únicos que estamos viviendo esa situación. Hay muchísimos lugares que están pasando mal y bueno, pero parece que el gobierno nacional mira para otro lado y no entiende la situación económica de la gente en la totalidad. Acá hay que hacer una salvedad que es la siguiente. Hay una lectura políticamente cómoda porque muchos dirigentes del interior, dirigentes provinciales, responsabilizan exclusivamente al gobierno nacional de Javier Milei por lo que está ocurriendo. Claro que tiene responsabilidad, pero deslindar la corresponsabilidad o la posibilidad de haberle dado la gobernabilidad y los votos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para hacer lo que está pasando, realmente es una lectura incompleta y hasta en algunos aspectos bastante deshonesta. Es el momento en el que los gobiernos provinciales, si realmente están viendo lo que está pasando, ¿por qué siguen sosteniendo? Vamos a terminar de escuchar el audio que corresponde y video que corresponde a Juan Maidana, porque también hay que hablar de lo que está pasando con la vivienda. Es así, la crisis económica nos está marcando, como fui testigo esta semana,
de unos vecinos revolviendo las bolsas de basura, lastimosamente. En tiempos de cosecha, nosotros somos la capital nacional del té, en tiempos de cosecha de nuestro producto, muchísimos vecinos se fueron a trabajar al Brasil, tanto pasando por Puerto Javier como Albapose, a la cosecha de las frutas, separándose la familia. Esto es un dato cualitativo, ¿no? El dolor de las familias que produce la búsqueda en otros lugares de la comida. Y sin embargo, esa realidad se dobla, pasa a ser 2 ollas, doble gasto. Pero me decían algunos vecinos, si yo no voy a Brasil a trabajar, acá no tengo nada. Por lo menos en 15 días, en un mes, mi familia va a tener. Y tengo algunos amigos que me ayudan para mantener inclusive a la familia mientras yo voy a trabajar allá. Toda esta crisis lleva a una crisis de un indicador importante, que es el habitacional, la casa. El que alquila ya no le alcanza para pagar el alquiler y se pasan. Yo doy una mano en eso, inclusive con la camionetita, llevándole a una vecina a otro, alquileres más baratos. Hijas o hijos que quisieron independizarse vuelven a la casa de su mamá, a la casa de su papá. Ahí se juntan y hay también una complicación en la convivencia. Las personas con discapacidad están sufriendo a través de los servicios. Las personas con discapacidad están sufriendo muy mal. Y tenemos la población de oleros. Aquí en Campo Viera hay muchos oleros, prácticamente una población de 100, y están sufriendo porque no venden. Y esto lleva a una situación de entre todos una convivencia conflictiva, una convivencia no feliz, una convivencia de todos los días donde hay respideces, donde se generan y vivimos en situación de violencia cotidiana. Estos vínculos hacen y disminuyen la calidad de vida de todos. Esta es una realidad que hay que compartirlo, que hay que decirlo. Y en esto, si me permiten, quiero llamar la atención a cada uno de los compromisos, a cada uno de los funcionarios, a cada uno que están representando en el campo de la salud, que es fundamental hoy. Los remedios se fueron a un precio increíble, que podamos, desde la escucha, desde una mano, desde lo que podemos compartir de nuestra realidad familiar, sumar y brindar un poquito más de calidad de vida, de abrazo, de agrandar un poquito más el corazón entre todos, para que ninguna viereña, ningún viereño sufra más esta situación económica, social, integral. Algunos dicen, dato, no relato, ¿querés más datos? Hay que salir a caminar, hay que poner el oído donde hace falta y hay que pensar muy seriamente cómo se sigue adelante. Terminamos con el bloque de la Tierra Colorada, nos vamos a las conclusiones y ya nos estamos yendo porque estamos llegando al final de este 6º programa ya de Agenda 3 en Misiones 4. Llegamos al cierre y vamos con las conclusiones. Fueron temas muy duros, bueno, como nos acostumbra y como nos gusta hablar de este tipo de cuestiones. El Bloque Nacional hablábamos que el algoritmo se había metido con la política. Y este tema tiene que ver con que lo que está en juego no es el tiempo en pantalla nada más. No es cuánto uno está y qué es lo que uno está haciendo solamente, sino quiénes son los que están detrás de todo esto. Hoy el algoritmo es un actor político, no es solamente una herramienta. Estas cuentas que les dije, Coherencia, por favor, tiene una coordinación directa con la Casa Rosada. Directa. Y en el caso de lo que es Indignados, esa indignación sin programa es funcional a lo que el poder quiere que supuestamente se combata. Ambas cuentas son complementarias y nos llevan prácticamente a hacer
parte de una estrategia que realmente no la tenemos nosotros y nos la imponen. Por esto es muy importante que estemos cumpliendo este lugar de hablar y denunciar estas cuestiones, porque muchas veces no le interesa a los medios, a los grandes medios, hablar de esto porque están metidos también en este tipo de cuestiones. Cuando hablábamos hoy de el Honduras Gate, geopolítica, narcopolítica y desinformación. Esto es todo un síntoma. La disputa que hay en América Latina entre lo que es un territorio en donde hay diferentes tipos de armas para combatir, y una de ellas son los medios de comunicación, los medios digitales, esas trincheras y un financiamiento en donde muchas veces aparece por abajo el narcotráfico. Y en referencia a nuestro bloque y a la crisis en el interior y a Misiones que duele. Esto es lo que nos dice el interior cuando le damos la palabra. Y el periodismo, cuando se aleja de los centros urbanos y pone micrófono en el interior profundo de la provincia de Misiones, escucha la realidad, no solamente una abstracción, no solamente una estadística. Por eso vamos a seguir haciéndolo y por eso nos gusta muchísimo lo que nosotros estamos haciendo. Y de ahí surge esta cuestión de decir que el ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional tiene, sin quererlo o queriéndolo y tratando de no hacerse cargo, la responsabilidad de haber avalado esas políticas con los votos en el Congreso. Y es el momento de que si realmente el gobierno provincial quiere otra cosa para su gente, para los misioneros, la forma de demostrarlo es concreta. Además de las políticas que se están llevando adelante en la provincia, también dejar sentado cuál es el posicionamiento a nivel nacional. La crisis social en el interior profundo de Misiones no es un problema futuro, el problema es ayer. Ya estamos y tenemos que encontrarle solución. Y nosotros aprovechamos para saludarlos porque ya nos estamos yendo. Y de esta manera el equipo que conforma Agenda 3, hecho en Oberá con la productora periodística Mara Sepúlveda, la productora ejecutiva Mara Sepúlveda, el productor periodístico Daniel Barrios, el director y editor Bernardo Torres y quien les habla, apenas periodista, como dice el que todavía sigue siendo jefe de gabinete, Javier Adorni, Marcelo Teles, les saluda hasta la próxima dentro de 7 días, cuando nos volvamos a encontrar en Misiones 4, el canal líder de la provincia de Misiones. Gracias por estar allí y esperamos sus sugerencias, sus críticas y su apoyo. Que tengan buenas noches, buen fin de semana y en 7 días estamos viéndonos.